Bueno, estamos continuando con la grabación anterior, que dejamos explicado un concepto de momento una fuerza, dentro de ese concepto qué es lo que significa el vector posición, el vector fuerza, la relación entre ellos para determinar cuál es el valor efectivo de una distancia mínima que se denomina abrazo de una fuerza. Todo eso es lo que te comenté en la grabación anterior. Ahora agregamos, siguiendo esta pizarra, lo que agrego es que se fijen que gráficamente el vector momento de una fuerza, que es una cantidad vectorial, obviamente, se expresa con un vector que es perpendicular al plano donde gira el cuerpo que está sometido a un momento. En este caso, el plano que está simbolizado de esa manera con XY, está dando lugar que esa fuerza, aplicada mediante el vector posición, da lugar a un giro antihorario. Si el giro se produce en ese plano y perpendicular a él está ese vector representativo del momento de una fuerza. ¿Qué fuerza? Por el vector posición, por el seno del menor ángulo que existe entre esos dos vectores. Ya te voy a mostrar un gráfico de texto un poco más explicativo de eso del menor ángulo. Y tiene importancia que, según el sentido de giro, existe una regla que es para determinar los signos de los momentos, donde se estandariza, está concebido que donde el giro provocado por ese vector fuerza, a través de su vector posición, en sentido antihorario se le otorga un signo positivo. Al contrario, si el giro es en sentido horario, tiene signo negativo. Y acá lo que yo estoy colocando es una regla para determinar cuál es el sentido del giro, que se denomina regla de la mano derecha. Te muestro el gráfico del texto al que hacía referencia recién, que ese dibujo es el mismo de recién, ¿no? Que es eso que estás viendo ahí, pero yo lo voy a complementar con un gráfico de la mano en cuestión, ¿no? Pero en este lo que te quería mostrar, por otro lado, cuando el momento de una fuerza es fuerza por vector posición, por el seno de un ángulo, el ángulo al cual se refiere es el menor ángulo que existe entre el vector posición y el vector fuerza. Que es fácil de confundirse, puede pensarse que ese es el ángulo y eso no es correcto, es el menor ángulo es este. Tenés que fijarte siempre cuál de los dos ángulos que se te van a presentar, ese es el menor de todos. Aprovecho el gráfico antes de pasarte a mostrar la regla de la mano derecha, porque ya está en esta figura. Un caso particular está asociado porque la página del libro lo contiene, entonces aprovecho para mostrarle un caso particular de la aplicación de dos fuerzas paralelas de sentido contrario respecto sobre un cuerpo. Ahí se representa el plano de giro con el fondo en azul, y acá hay como si fuese un eje en la parte central. ¿Cómo se produce si aplicas una fuerza de igual valor y sentido contrario, paralelas entre sí, se produce un giro o rotación, ¿no? Esto es un sistema de fuerzas de ese tipo. Nosotros todavía no hemos comentado, pero las fuerzas paralelas tienen un modo de hallar su resultante muy sencillo. Si tienen igual sentido, se suman; si tienen sentido contrario, se restan. No tiene otro método, otra necesidad de cálculo. En este caso, tiene sentido contrario. Entonces, tiene una particularidad, este caso de aplicación particular de fuerza, que la sumatoria de fuerza es cero. Cuando nosotros hablamos de equilibrio estático, hablamos de sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momento es igual a cero. Su nombre técnico, cuando la sumatoria de fuerzas es cero, se dice que está en equilibrio traslacional, de movimiento sobre una recta. Mientras que si la sumatoria de momentos es igual a cero, se habla de equilibrio rotacional. Cuando uno habla de sumatoria de momentos, cuando el cuerpo está en equilibrio estático, debe complementarse las dos reglas, las dos sumatorias igual a cero. En este caso, este cuerpo no está en equilibrio, por lo menos no está en equilibrio rotacional, porque las sumatorias de estos momentos son de igual sentido. Sí tiene sumatoria de fuerza igual a cero, y tiene equilibrio rotacional, pero no tiene equilibrio rotacional porque esto gira o rota. Porque el sentido de los momentos ambos son en sentido antihorario.
Por lo tanto, tiene el mismo sentido de giro. Entonces es una confusión factible, decir está en equilibrio rotacional, no, al contrario. Esto está girando y cada vez gira con más velocidad, no te quiero entrar en detalles, en este caso no hace falta. Lo que tiene es un movimiento circular no uniforme y gira cada vez con más velocidad angular. No interesa. La sumatoria de momentos no es igual a cero, porque los momentos tienen signo contrario. Se ubican para que si fuera cero, los momentos tendrían que tener el mismo sentido para anularse entre sí. Acá no se puede anular, sino que tienen justamente potenciación de uno para con el otro. Eso es igual, distinto de cero. No hay equilibrio rotacional. Si tiene esa particularidad el caso, este tipo de sistema de fuerzas paralelas de distintos sentidos se denomina cupla. También le llaman par o cupla o torque, son distintos nombres que recibe el mismo caso de aplicación de fuerzas, ¿no? Y acá la regla que había salteado, la regla de la mano derecha para indicar el sentido del momento. El producto vectorial tiene como particularidad que uno aplica una regla para indicar cuál es el sentido del vector momento de una fuerza, para lo cual rodea a ese vector perpendicular, al plano de giro, como te decía recién, este es el plano de giro, y si la fuerza se aplica de A hacia B, el giro lo da esa mano, abrazando el vector perpendicular, el vector momento de una fuerza, con la mano derecha, rodeándolo en realidad, y el pulgar indica el sentido del momento. Aquí tiene la explicación en la parte de abajo, pero es muy sencillo. Si yo muevo una fuerza A hacia B, el sentido de giro determina que uno rodee con esa mano de esa manera a ese vector perpendicular al plano de giro, y eso te da el sentido del momento de la fuerza. Mientras que si el giro fuese sentido contrario de B hacia A, el momento tiene sentido contrario, tendréis que dar la vuelta a la mano. Por lo tanto, hay una regla matemática o un precepto matemático que no se cumple al tener distintos sentidos de giro, por la forma que están aplicadas las fuerzas, en un caso de A hacia B, el otro de A hacia A. Es para hacerte acordar esto, cuando hablamos de producto vectorial, es una característica que es usada como parte de una pregunta de concepto, que en los productos escalar y vectorial, cuando uno hace referencia a esa comparación entre ambos productos, la propiedad conmutativa sí se cumple si el producto es escalar, porque es indistinto que sea A por B o B por A. Entonces sí se cumple la propiedad que es indistinto el orden de los factores. El resultado es el mismo. Diferente es cuando el producto es de carácter vectorial, que está afectado por la función seno. Entonces no es lo mismo A por B que B por A. Porque uno tiene un sentido, la por B tiene un sentido, el vector, momento de la fuerza, y el otro tiene sentido contrario. Entonces, no conmutativo. Lo que te mostraba ese último gráfico de la mano derecha, cuando lo aplicas en un sentido o en otro. Bueno, es para referirse a eso y aprovechamos el gráfico, copia de los textos, etcétera, que se refiere a eso, ¿no? Un producto vectorial, no conmutativo. Producto escalar sí conmutativo. Y acá el primer ejemplo matemático de el cálculo momento de un conjunto de fuerzas respecto a un centro de giro. Bueno, este primer ejercicio es un ejercicio base para identificar los datos centrales del producto vectorial, los productos vectoriales. Siempre vas a trabajar con él para aplicárselo, lo que te va a proponer el ejercicio, aplicárselo a un cuerpo que recibe la aplicación de distintos momentos. Y lo que tiene que hacer, en el 99% de los casos, es hacer una sumatoria de ellos. Con la pregunta que te formules, te preguntará que si están en equilibrio o no, o cuánto vale el determinado momento en particular. En este caso, es una palanca sin peso. Significa que es simplemente una barra que tiene un valor lineal, gráfico, pero no cuenta con su peso individual, ¿no? Si no, van a participar el accionar fuerzas que se aplican expresamente, pero no se toma en cuenta el peso propiamente del cuerpo. La palanca sin peso está sometida a la acción de las siguientes fuerzas. A la derecha, a partir del apoyo, figura el apoyo gráfico, ese gráfico que ves en el folleto.
y que yo te estoy mostrando acá, que te mostraba recién, o simplemente no te muestro nada porque realmente hay que graficarlo uno porque no viene asociado a un gráfico, sino que es la interpretación del enunciado. Sometí a la acción de las siguientes fuerzas a la derecha y a partir del apoyo. Entonces te está diciendo que es una barra que tiene la aplicación de distintas fuerzas y hay un punto de apoyo. Esto es una típica palanca, vas a conocerla, que se denomina el primer género. Es un típico caso de palanca. Está sometido a la acción de las siguientes fuerzas, que hacia la derecha y a partir de ese apoyo hay 120 gramos a 20 centímetros, es lo que estás viendo acá en negro, a 20 centímetros de aplicación, 80 gramos a 24 centímetros y 20 gramos a 30 centímetros. Lo estoy leyendo, pero el gráfico está cantando, diciendo. A la izquierda hay 200 gramos a 25 centímetros, perdón, esta fuerza, 200 gramos a 25 centímetros desde el apoyo, y por otro lado hay 40 gramos a 30 centímetros, es la otra fuerza del lado izquierdo. Continúa, ¿qué fuerza hay que aplicar y de qué lado el apoyo? Pero que sea a 20 centímetros de distancia para establecer el equilibrio y cuál es la reacción del apoyo. Son dos preguntas importantes, pero te tengo que remarcar algo que no te remarqué. Es una blanca sin peso, sometida a la acción de las siguientes fuerzas del apoyo, ¿no? Y simplemente lo que vos tienes que hacer ahí es entender que ese apoyo está soportando todas las fuerzas, no la de la palanca porque si no tienen peso, pero sí, primer análisis, consideración que tenés que hacer, como son el sistema de fuerzas paralelas, del cual nosotros no hemos hablado en particular. Hace un rato te decía que cuando hablé de ese caso particular de una cupla, la fuerza paralela tiene un mecanismo, un modo de encontrar su resultante cuando actúan de esa manera, que no se cortan o se intersectan, sino que son paralelas, es sumando las fuerzas que tienen el mismo sentido y restando las que tienen sentido contrario. En este caso, todas tienen el mismo sentido, es hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y vos sumás todos esos valores, 40 más 200, más 120, más 80 por 20, y vas a tener la acción que se ejecuta sobre ese apoyo. No te digo más nada porque hay algo que agregar. Así que no te estoy sumando directamente para encontrar ese valor, porque ya te digo por qué razón no lo sumo con anticipación. Porque la pregunta que formula es qué fuerza hay que aplicar y a qué lado el apoyo, porque sea 20 centímetros, te está determinando que apliques una fuerza, pero a 20 centímetros, para establecer el equilibrio y cuál es la reacción del apoyo. Así está haciendo dos preguntas. En un caso hace referencia a que vos encuentres un momento determinado. En otro caso está utilizando el principio de acción-reacción de las fuerzas actuando de a par. Vamos a lo primero. Entonces vos lo que tienes que hacer respecto de ese punto de aplicación, que es un centro de giro, un centro de referencia, hacer la sumatoria de momentos que actúan para con ese punto. De esta fuerza del lado izquierdo, que provocan un giro antihorario, van a tener momentos positivos, y las otras fuerzas de la derecha van a provocar un giro horario que tienen momentos negativos. De la sumatoria de esos cálculos va a salir un valor resultante de momento, que es el que vamos a averiguar. Dentro de esa sumatoria, ese momento que resulte, acordate que es fuerza por desplazamiento. Y o distancia, en este caso, esa distancia te la da porque te dice que se aplique a 20 centímetros, o sea, ese valor te lo da el enunciado, esa distancia es conocida. Vamos de a poco. Sumatorio de momento respecto al punto. Desde el lado izquierdo, que tiene giro antihorario, momento positivo, 40 por 30 centímetros. ¿Va bien? Por 30 centímetros. Si vos te fijas en el concepto momento, fuerza por vector posición, por el seno del ángulo comprendido entre ambos vectores, yo no hago ninguna referencia. Porque cada vez que tengas fuerzas perpendiculares, el seno del ángulo que va a existir entre esos vectores, si las fuerzas son perpendiculares del segmento de unión, eso es 90 grados. Entonces el seno 90 es 1. Entonces, de ese concepto, fuerza por desplazamiento, por el seno del ángulo, el seno lo evitas, lo obvias porque es 1. Acá vas a tener 40
por 30 centímetros, 40 por 30, seno 91 se omite, no se menciona, porque es ese caso. Y cada vez que tengas casos de este tipo vas a tener ese ángulo que no da lugar a ningún cálculo particular. Por eso estamos, no te dice nada, pero por omisión tenés que saber que esas fuerzas son perpendiculares al segmento que las une, ¿no? Más 200 gramos por 25 centímetros, eso que tienes ahí, ahora vas del otro lado, que provocan giro horario, tiene momento negativo, 120 por 20 centímetros, 80 gramos por 24 centímetros y 20 gramos por 30 centímetros, que tienen también todo signo negativo. Cuando vas a hacer la sumatoria de esos productos, te va a quedar, el cálculo es muy elemental, te va a dar 1280 gramos por centímetros. Y eso es igual la pregunta, ¿qué fuerza hay que aplicar y a qué lado el apoyo, pero 20 centímetros, para establecer el equilibrio? Si el signo de la sumatoria de momentos te determina que es positivo, está bien, como este caso, la sumatoria de momentos es positivo, está determinando que el predominio son los momentos de la izquierda, porque exceden, que son los momentos positivos, y es el valor que te dio, que tiene un valor positivo. Por lo tanto, vos tienes que generar un momento sentido contrario para neutralizar, para establecer el equilibrio. Por esa razón, vos determinás el valor absoluto del momento resultante de la propuesta que te hacen en el enunciado, terminás con esa cantidad y con signo positivo quiere decir que hay un predominio de los momentos de la izquierda que provocan giro antihorario, giro de sentido positivo respecto a los otros. Y eso va a ser igual al producto de una fuerza por 20 centímetros, el momento que debes aplicar del otro lado, como que te propone el ejercicio, qué fuerza hay que aplicar y de aquel lado lo apoyo, pero que sea 20 centímetros, la fuerza que hay que aplicar la calculamos ahora, pero a 20 centímetros, ¿y de qué lado el apoyo? Del lado contrario, pues, sino cómo va a neutralizar el giro que provoca a la izquierda. Entonces, es de ese lado, va a generar un momento negativo, es fuerza por 20 centímetros, de ahí despejas la fuerza, pasando, dividiendo 1280 dividido 20 centímetros, y dice que la fuerza que tienes que agregar son 64 gramos. Y lo tienes que aplicar del lado derecho, obviamente, para neutralizar el efecto superador o superior que tiene la sumatoria de momentos del lado izquierdo. Entonces, hay que aplicar 64 gramos a la derecha. Estás respondiendo a la primera pregunta que te formula en el enunciado. ¿Qué fuerza hay que aplicar? ¿Y a qué lado? A la derecha. ¿Y a 20 centímetros para establecer el equilibrio? ¿Y cuál es la reacción del apoyo? Segunda pregunta. Entonces, ahí una cosa es sumar momento y otra cosa es sumar fuerzas. Cuando uno aplica esa fuerza de 64 gramos, tiene ya configurado todo el grupo de fuerzas que van a participar de la acción y de la reacción, acordándote que la acción y reacción es un par de fuerzas que tiene el mismo módulo, que tiene la misma dirección, tiene sentido contrario, y lo muy importante que ya te he explicado, que insisto, y que tiene puntos de aplicación en cuerpos diferentes. Justamente la acción, que es la sumatoria de los pesos de todos estos cuerpos, sumados los 64 que agregaste, se ejecuta sobre el punto de apoyo, te lo pongo en colores diferentes. Y las reacciones de ese punto de apoyo sobre la barra, que va a ser la reacción. Igual a la suma de toda esa fuerza, porque son un sistema de fuerzas paralelas, creo que algo te dije en algún momento al respecto, cómo encontrar los resultados, si son paralelas, si tienen igual sentido, sumas. Vos sumas todos estos valores, incluidos los 64 gramos que agregaste, acá está hecho, y te da 524 gramos. Ese es el valor de la acción, 524 gramos. Fuerza sobre el punto de apoyo. Acá no me ha alcanzado el lugar para dibujar un mismo vector de intensidad. La reacción vale lo mismo. Imagínate el vector hasta acá arriba, para que tenga la misma extensión que el otro, que no te vaya a confundir. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Lo que significa la propuesta del ejercicio y lo que significa los cálculos que realizaste y las respuestas que estás dando, ¿no? Bueno, ¿estamos bien? Es un ejercicio base muy importante. Para el que tiene poco conocimiento al respecto, uno puede establecer varios parámetros que tomas en cuenta en el cálculo del momento, que te lo he ido diciendo. Así que te conviene revisar, escuchar nuevamente la grabación, ver qué te explico al respecto, que te voy señalando porque es un ejercicio base
cálculos que tienen otras, ahí voy a resolver otros, obviamente, ¿no? Bueno, acá yo lo que puse es momento, ejercicio 35, que es momento de una cupla, pizarra 14, bueno, es lo que te mostré más temprano, porque estaba con otro dibujo que correspondía. El momento de una cupla ya voy a leer el ejercicio 35, su enunciado, pero acá a lo que se refiere a la cupla es esto, es un sistema, se llama cupla o par, o torque, ¿no? Es una estructura muy usada, creo que te dije recién, no recuerdo bien, que es como cuando vos realizas una fuerza, por ejemplo, cuando accionas un surtidor, los dos extremos del surtidor propiamente dicho, lo aplicas en sentido contrario, lo aplicas la misma fuerza en sentido contrario, se produce un giro, abrís o cerrás el grifo. El volante de un vehículo, lo propio, lo que uno acciona es a través de un par de fuerzas que son paralelas, pero de sentido contrario. Esos son cuplas. Tiene muchas aplicaciones, no te quiero insistir tanto en el cierre, apertura de una puerta también, pero te tengo que explicar cosas anexas que no quiero meterte en bretes hasta que toquemos puntos particulares que te permitan entender con más claridad. A eso se refiere cupla, ¿no? Y es un sistema de fuerza paralela que tiene la particularidad que tiene el mismo módulo, sentido contrario, entonces la resultante de esa fuerza es cero. Entonces yo te decía recién, estoy repitiendo, la sumatoria de fuerza es cero, entonces tiene un tipo de equilibrio que se denomina traslacional, pero no tiene equilibrio estacional porque la sumatoria de momentos es distinta a cero porque tiene momentos de igual sentido de giro, que en este caso, como está formulado, es el sentido positivo. Entonces ahí hay un ejercicio que tengo que leértelo porque no lo tengo grabado acá, dice el ejercicio 35, que se refiere a esto, al momento de la cupla, ¿no? Leámoslo en el folleto. No lo tengo transcrito ahí. El momento de una cupla es, lo pone el folleto, la página 7 de la parte práctica, es el producto del módulo de una de las fuerzas por la menor distancia que separa la recta de acción. Bien. Me voy un poco al gráfico recién para entender lo que dice el producto del módulo de una de las fuerzas por la menor distancia que separa la recta de acción. Te muestro, ¿no?, la figura que me vine. Cuando uno tiene una cupla y quiere calcular su momento, tiene que elegir el punto de referencia. Una forma práctica es que vos tomes el punto de giro, el centro de giro sobre el cual vas a hacer el cálculo de los momentos, la sumatoria de momentos. Que vos tomes el punto de aplicación de una de las fuerzas. Cuando tomas ese punto de aplicación de las fuerzas, lógicamente esa fuerza ya no ejecuta ningún momento. Entonces el momento es el producto del valor de una de las fuerzas por la menor distancia que existe entre la recta de acción. Es lo que te propone, fíjate, la primera opción. El producto del módulo de una de las fuerzas por la distancia que separa la recta de acción de estas. ¿Y por qué no se refiere al punto, al centro medio? Lo podés hacer, nada más que tenés que hacer 2 veces el cálculo. Vas a hacer el producto de esa fuerza por una distancia que es la mitad de la total. Y si vos haces ese cálculo y le sumás el otro, porque tiene el mismo sentido de giro, vas a obtener el mismo valor. Entonces la definición es tomando solamente para estos casos, no ocurre, ¿no? Podés usar cualquier punto, siempre te va a dar el mismo resultado. La forma práctica de calcularlo es tomar el punto de aplicación de una de las fuerzas, indistintamente cualquiera de ellas, lo tomás como punto de referencia, respecto de él se va a producir el giro y haces el producto de esa fuerza por la menor distancia de la recta de acción. Ese sería el momento de esa cupla. Es correcta la primera opción, la opción A, va a ser la correcta y se propone después, fíjate, B, el producto de las intensidades de ambas fuerzas por la distancia que separa sus puntos de aplicación. El producto de la intensidad de ambas fuerzas por la distancia que separa sus puntos de aplicación. Entonces lo que vas a tener es una sumatoria cero, por la forma que te lo dice. Te vuelvo a repetir cómo lo propone, ¿no? El producto, la intensidad de ambas fuerzas por la distancia que separa sus puntos de aplicación. Pero el detalle está acá, no lo dije muy claro. La distancia que separa sus puntos de aplicación no siempre es la menor distancia que existe entre la recta de acción, que es el detalle importante. Cuando vos tienes 90 grados, sí, coinciden.
Esa es la menor distancia, pero si no tuviese ese ángulo de 90 grados, por lo cual no podés generalizar como una opción, si no tenés el caso particular, y acá en el enunciado no te dice que están formando 90 grados, se refiere a esto, voy a ser un poco más gráfico. No es lo mismo que vos tengas esa situación donde las fuerzas que están actuando generando una cupla tienen ángulos de 90 grados para correcta acción, y eso está bien, si vos tuvieses así, es el valor del momento de una fuerza, el momento de esa fuerza respecto a un punto de aplicación, suponete que sea este, es el valor de una fuerza por la menor distancia que separa su rectación. Y acá te dijo el producto de intensidad de ambas fuerzas, no, debería ser el producto de una de las fuerzas por la menor distancia que separa. O sea, hay dos cosas a aclarar. Una es esta, el producto de una de las fuerzas por la menor distancia que existe entre las rectas de acción. Y otra cosa, no es lo mismo decir, como acá te dice, por la distancia que separa sus puntos de aplicación. No es correcto. Si vos separás los puntos de aplicación, no siempre, como en el caso del dibujo, fíjate ahí, uno tendría que hacer esto. No es la menor distancia la que existe entre los puntos de aplicación, porque las fuerzas tienen esta dirección inclinada. La menor distancia es entre las rectas de acción. Y si vos prolongas las rectas de acción, la menor distancia es una cantidad que es menor que la distancia que separa los puntos de aplicación. Esa distancia es mayor, la AB, que esta menor distancia, que es una perpendicular a ambas distancias de la línea de puntos. Entonces siempre es la menor distancia que separa la recta de acción de las fuerzas, no los puntos de aplicación de las fuerzas. Es un detalle gráfico que a veces pasa desapercibido y te lo encajas en una pregunta y vos, si yo te lo hago más abierto todavía la aplicación de la fuerza, vas a ver que cada vez se achica más la fuerza entre las rectas de acción, que es cada vez menor la distancia que existe entre los puntos de aplicación. O sea, la pregunta tiene todos sus componentes, ¿no? Que no es despreciable para nada. Si eso alguien lo quiere explotar en una pregunta de concepto, puede generar dificultades para responder. ¿Y qué es lo que yo te estoy explicando? Déjame que siga leyendo. Después te dice que, acordate el nombre que tiene la pregunta del enunciado, el momento, la fuerza, dice la opción C ahora, es el cociente, nunca es un cociente, es un producto, así que de plano, de primera instancia, la eliminás, la descartás. D, es el cociente, tampoco es un cociente, descartado. Y por último, la E, el producto de ambas fuerzas por la distancia que las separa, todo mal. No ambas fuerzas, una, multiplicado por la recta de acción que separa, perdón, por la menor distancia que separa la recta de acción. No lo que dice acá, producto de ambas fuerzas, no, una sola. Por la distancia que las separa, tampoco es suficiente con la distancia que las separa. La menor distancia que separa la recta de acción, porque ellas pueden ser paralelas, pero tener distintos ángulos, como te mencionaba en este ejemplo, y esa menor distancia ya no es lo mismo que la distancia que existe entre los puntos de aplicación, entre la recta de acción, ¿no? Así que todos esos condimentos, esos elementos participan de la lectura de una cupla o par, por eso es válido. Y si ustedes tienen dudas, cuando yo explique en la clase, ustedes me tienen que volver a preguntar, yo te muestro un nuevo gráfico, te vuelvo a explicar, etc. Ahora sí, me voy a ese otro ejercicio. A continuación, ese es el 35, el que acabamos de explicar, de concepto. Y vamos al 36. Ustedes van a resolver otros ejercicios. Yo elijo ejercicios de referencia que va aplicando distintos componentes que tenéis que tener en cuenta en el mecanismo de resolución. 36. Por un puente de 100 metros de longitud pasan dos autos, un puente que tiene 100 metros de longitud, pasan dos vehículos que tienen 1000 kilogramos de peso cada uno. Quizás este es el mejor gráfico porque ya está graficado el accionar de los cuerpos, etcétera, que son los vehículos, eso en 1000 kilogramos. Pasan dos vehículos que tienen 1000 kilogramos de peso cada uno. En un determinado momento la distancia los separa es de 3 metros, de 30 metros. Ahí dibujo la distancia entre los dos vehículos que pesan tal cosa. Y el primer auto está a 20 metros del extremo X. Entonces ese dibujo este extremo X e Y, donde están los apoyos, como si fuese un puente, es un puente, perdón.
que tiene esa longitud 30 metros, son los pilotes o los pilares que soportan el puente. Acá te dice que separa 30 metros, perdón, en un determinado momento la distancia separa es de 30 metros, y el primer auto, si ya lo dije, los 30 metros lo dije, y el primer auto está a 20 metros respecto del extremo X del puente. La fuerza que soportan los extremos X e Y, en este instante es de ¿cuánto vale la fuerza que soporta con esta distribución de los pesos que soporta? Bueno, si vos te fijas acá, lo que hacen participar son esos dos cuerpos que pesan tal cantidad y tienen esa posición. Si te fijas, tiene 100 metros largo el puente, no te hablan del peso del puente, no lo consideran, pero no es que no participe, lo que pasa es que no lo toman en cuenta en el cálculo. Si te lo hacen participar, te lo tienen que mencionar. Lo que sí es importante es que si tienes 100 metros la longitud total y vos tenés 20 metros respecto de este auto, lo que te dicen esa aclaración, y 30 metros entre ellos, acá hay 50 metros, que sí que esos dos vehículos están en la mitad izquierda del puente. Entonces, ¿qué fuerzas soportan los extremos X e Y en ese instante? El mecanismo de sumatoria de momentos, que ahora se presta para eso, tiene en general 4 puntos de ejecución que tienes que tomar en cuenta para desarrollarlo. Primero, elegir el centro de giro más útil. Acá el centro de giro podía ser cualquiera, podía ser el extremo X o el extremo Y, ¿no? Es indistinto, porque acá lo que te pregunta, la fuerza que soportan los extremos X y Y podría ser cualquiera, pero siempre tenés que elegir un punto de referencia que te permita ahorrar la menor cantidad de cálculos posible. Cuando nosotros tomamos un punto de referencia, suponte el X, que es el que voy a tomar, ahí te permite eliminar a esa fuerza que actúa en ese punto, porque cuando vos tomás su punto de aplicación, su recta de acción pasa por el mismo, no tiene brazo, no hay vector posición, porque la fuerza pasa por el punto mismo considerando el centro de giro del momento, ¿no? O de la sumatoria de momento. Entonces, hecho eso, vos elegís un centro de giro, primero, individualizás las fuerzas que van a ejecutar momentos en consecuencia, y van a ser la de 1000 y la reacción en Y. Esas son las 3 fuerzas que van a poder ejecutar momentos respecto a ese punto. Tercero, le vas a determinar los signos de momento. El signo de momento del 1000 y el 1000 tienen sido signo de giro horario, por lo tanto van a provocar un giro horario, tienen signo negativo, mientras que la reacción en Y, que es una de las incógnitas, va a provocar giro antihorario, va a tener momento positivo. Entonces, cuando determino esa situación, lógicamente la sumatoria de fuerzas, perdón, porque dice la fuerza que soporta el extremo de Y en ese instante, bueno, punto. Lo que yo te estoy mostrando acá, que el equilibrio significa sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Que lógicamente es un cuerpo que está quieto. O sea, no se desplaza ni gira. Sumatoria de fuerzas igual a 0, no se desplaza. Sumatoria de momento igual a 0, no hay giro o rotación. Siempre, por eso vos te fijás que yo pongo permanentemente para que no pierdan la noción de equilibrio. Estático. Entonces elegís el punto de referencia, te decía, uno de los elementos que te conviene tener en esos cuádruples elementos de consideración en la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos respecto al punto X, individualiza la fuerza, ya te la dije, esto que tiene momento negativo, está otro momento negativo y está otro momento positivo. Menos 1000, el primer vehículo, menos 1000 por 20 metros. Menos 1000 por cuánto tiene hasta ese punto X, 50 metros. Más una de las incógnitas, que es FI por toda la distancia, que son 100 metros, más FI por 100 metros es igual a 0. O sea, la sumatoria de momentos respecto a X es igual a 0. Vos haces el cálculo de esa sumatoria de momento y te va a dar que FY por 100 metros, que es el momento resultante, es igual, esa sumatoria de X es igual a 0. Pero podés hacer el cálculo que FMI por 100 metros, este momento por 100 metros, como está en equilibrio, debe ser igual a esta suma que sacamos, que son 70.000, por favor. Suma ahí, que son 20.000, ahí está el 50.000. Esos son 70.000. Un poquito más claro lo que te dije recién,
para que entiendas, lo que estoy haciendo es el pasaje de término dejando en un miembro f de i por 100 con signo positivo en el primer miembro, y esta sumatoria de 70.000 lo paso al segundo miembro. Y lógicamente de ahí despejas el fy, que va a ser 70.000 dividido 100. Acá puse las unidades kilogramos fuerza por metro, que es la unidad de momento, las unidades de momento dividido metros. Y eso te da 700 kilos. Te está diciendo que la reacción, acuérdate que las preguntas formuladas son las fuerzas que soportan los extremos X e Y en ese instante es D. Entonces estamos encontrando el valor de la fuerza que soporta el punto I de esa barra, y son 700 kilos. Pero como es un sistema de fuerzas paralelas, tanto Fx como Fi, su valor sumado tiene que ser igual al valor de lo que soporta. ¿Cuánto soporta? 2.000 kilos. Entonces te pongo que Fx más Fi es igual a 1.000 más 1.000. ¿No es cierto? Estoy diciendo eso porque son los dos valores que tiene, entonces eso es igual a 1.000 más 1.000. Eso es igual a 2.000 kilogramos. Si vos tenés que en total la fuerza que soporta en esos cuerpos es 2.000 y has encontrado cuánto soporta ese punto aislado que es Fi, sabés que Fx será la diferencia respecto a 2.000. O sea, 2.000 es el total, menos lo que has encontrado de 700 que es Fi, y lógicamente el otro punto soporta 1.300 kilogramos. Posiblemente ahí quedó un poco sin diferenciar lo que es acción y reacción. Vos sabés que los módulos de acción y reacción tienen el mismo valor, dirección en sentido contrario, y tienen puntos de aplicación distintos. Lo que nosotros averiguamos que en FI, con ese cálculo de sumatorio de momento, es la reacción del apoyo que soporta FI, ¿no es cierto?, sobre la barra. Pero lógicamente, esa barra a su vez ejerce una fuerza de igual valor, módulo, dirección y sentido contrario, sobre el soporte que está en ese punto. Por eso son valores idénticos. Cuando yo decimos que la fuerza de Fx son 2.000 kilogramos menos Fi que acabas de conocer, es porque has considerado la suma de esas dos fuerzas paralelas, que es 2.000 también. Entonces, conociendo esta, la otra, que tiene que tener el mismo valor total, sumar 2.000, es 2.000 menos 700, 1.300 kilogramos de fuerza, ¿no? Entonces, Fx soporta 1.000 kilogramos, Fi soporta 700. Lógicamente, esta distribución asimétrica, más cercanas al punto X o al apoyo X, van a ejercer una acción superior, que es de 1.300, a lo que soporta el punto de apoyo Ni, que está más alejado del conjunto de fuerzas, ¿no? Hay una sustentación por parte de los apoyos distinta, porque están más acercados a uno que al otro, eso es asimétrico. Bueno, es un buen ejercicio también a este nivel, con cierta simplicidad, con cierta simpleza, para ir ganando terreno y experiencia. Vamos a este otro y se van complejizando lógicamente, ¿no? Por eso yo elijo los ejercicios para mostrarte los tipos más particulares de sumatoria de momento, que van a ser guía de los otros ejercicios también de esta modalidad o parecidas a ella, ¿no? Este ejercicio, el número 38. Voy a agrandar un poco esto para que se pueda leer. A ver, si me permite el amigo. Un puente, es decir, o una barra, si lo puedo separar, pero es eso, que no lo puedo separar, porque es fotografía. Bueno, se trata de lo que te va de dice ahí, está muy fácil de detectar, una barra o un puente de 8 metros, una barra de 8 metros de largo y 200 newton de peso, ahí ya empieza, ahí está el peso de esa barra, 200 un tablón, lo que sea, de 200 newton de peso, tiene una fijación a la pared, tiene una fijación, este es un soporte, una pared, donde se ha colocado, ponerle un soporte, un puente, una cosa así de ese tipo, que tiene la posibilidad de girar un pivote que está en ese punto O, donde está la barra de sustentación, un poste, hay una barra que está horizontal y hay una cuerda que lo va a sostener, base a su tensión lo va a sostener. La barra tiene 8 metros largo, 200 newton de peso, tiene una fijación en la pared en uno de sus extremos, mientras que el otro extremo está soportado por un cable
que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Si una persona que pesa 600 newton, una persona que pesa 600 newton se para a 2 metros de la pared, ¿cuál es la tensión en el cable y cuál es la tensión en el cable que fuerza ejerce el cable y cuál es la reacción de la pared en el punto de fijación? Vamos por partes. En el punto de fijación se va a terminar ejerciendo una fuerza que va a generar una acción. Y de eso te preguntan el mismo valor, que es la reacción, nada más que tiene sentido contrario de aplicación. Vamos a eso. Ahí está. Es la parte del dibujo que está con una aclaración acá, es para el final. Entonces vos siempre, el cuerpo está en equilibrio. En general, para estos casos tenés que tener un equilibrio rotacional, porque nosotros no podríamos tratar el equilibrio, la falta de equilibrio rotacional, que es cuando el cuerpo está sometido a una sumatoria de momentos que gana uno respecto al otro, respecto a un eje, y produce un movimiento circular uniforme que no entra en el capítulo que sí, no está considerado ninguna unidad, lo sacaron ya hace tiempo. Yo no lo hubiera sacado nunca, pero bueno, lo sacaron del programa, porque corta casos como este tipo, porque lo que se produce es un movimiento circular uniformemente acelerado. Tengo que explicar por qué acelerado. No se da el caso, no tenemos que responder respecto a esa unidad, así que punto. Simplemente considerar que el cuerpo va a estar en reposo. ¿Qué generamos? Lo que te dije recién. Primero, el centro de aplicación. ¿Qué voy a elegir como centro de giro, centro de aplicación, centro de referencia de las fuerzas que actúan para generar sumatoria de momentos? Es bastante lógico que vos ves que en ese punto que te dice, hay un punto de fijación respecto de él, donde las fuerzas van a ejecutar momentos. Tanto la fuerza 600, la persona, el peso del cuerpo, la barra y la tensión de la cuerda van a tender a generar giros o rotación respecto a ese punto de referencia, en un sentido, en este caso sentido negativo para 600 y 200 y sentido positivo para la tensión. Entonces ese es el punto que vas a conocer, tiene lógica hasta elegirlo. En algunos casos es indiferente, con el caso del puente yo podría haber elegido el punto X o el punto Y, ¿no? Acá es muy lógico que elijas ese punto y respecto de él realiza la sumatoria de momento y vamos con los signos de giro, negativo, negativo ya lo dije, positivo tensión, menos 600. Por su brazo que te lo da, como tiene, Leo, tiene una fijación a la pared en uno de sus extremos, mientras que el otro extremo está soportado. Si una persona que pesa 600 newton, voy al momento en cuestión, se para a 2 metros de la pared, se para, quiere decir que se está considerando su peso y no te dice más nada, quiere decir que el ángulo es de 90 grados. Eso por el concepto de momento. Fuerza por posición, vector posición por el seno del ángulo. Acá, cuando no te dicen nada, y es muy obvio que el peso de un cuerpo se ha dirigido al centro de la Tierra, por lo tanto, respecto a una barra horizontal, obviamente el ángulo va a ser 90 grados, así que no haces más nada, entonces menos 600 por 2 metros, menos 600 por 2 metros, menos el peso de la barra, que te lo dice ahí, 8 metros la barra tiene 8 metros largo y 200 newton de peso, siempre el peso de los cuerpos, no sé si lo dije con anterioridad, siempre es en el centro geométrico del cuerpo. Todos los cuerpos que nosotros manejamos, nuestros cálculos, todos sin excepción, no, son cuerpos simétricos. Quiere decir que la distribución del peso del cuerpo respecto a un centro de giro es única. No hay distribución heterogénea, asimétrica. Siempre el centro geométrico de ese cuerpo va a ser el centro de gravedad de ese cuerpo. Ahí se aplica la fuerza considerada, peso. Si yo te quiero ampliar el tema, se pueden hacer muchas cosas para los cuerpos irregulares. El centro de gravedad de los cuerpos se calcula cuando son irregulares, no como una barra, o tiene que ser una sumatoria de distintos pesos con distintos brazos. Una cosa que no se justifica para nuestro cálculo de ninguna manera. Están hechos muy preparados para este tipo de cálculo, sin hacer cambios. Simplemente lo colocas en la mitad del cuerpo, ese centro geométrico. Si es una esfera, ¿dónde vas a colocar el centro geométrico? En el centro de la esfera. Si es un cuadrado, ¿dónde lo vas a colocar? En el centro del cuadrado. Trazás 2 diagonales y punto. Si es un rectángulo, lo propio, etcétera, etcétera, etcétera.
¿eh? Vamos de nuevo, ya dijimos el de 600, ahora insisto con el de 8 metros, perdón, a los 4 metros, 200 newton menos 200 por 4, y después tenés más la tensión, porque tiene momento positivo, antihorario, más la tensión por el brazo, la tensión. Fíjate que lo pongo como brazo, porque yo trabajo, insisto, a los alumnos, a mis ayudantes también, que el cálculo de aumento fuerza por vector posición por el seno del menor ángulo, suelen confundirse y no entender cuál es el ángulo. A veces es muy sencillo. La mejor forma para evitar ese posible error es que vos calcules por el brazo la tensión. Que como te mostraba en el primer, no quiero volver a meter atrás, vos cuando multiplicas el vector posición por el seno del ángulo, ahí lo que estás, seno del ángulo entre los dos vectores, lo que estás haciendo es calcular el brazo de la fuerza. Y es lo que te conviene hacer en forma práctica, que te muestro la aplicación de lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la menor distancia entre la recta de acción de la fuerza tensión y el centro de giro? Una perpendicular, siempre es una perpendicular, y siempre vas a tener dibujado un triángulo rectángulo, siempre. Porque al calcular el brazo es la menor distancia, mirame, entre la recta de acción de la fuerza, esa es la recta de acción de la fuerza, el centro de giro es una perpendicular, la menor distancia. Es un ángulo de 90 grados, por tanto se constituye en un cateto opuesto respecto a ese ángulo. Esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y el cateto adyacente. No te podés confundir. Cuando soy insistente así es para tratar de convencerte, por supuesto, razonando, obviamente. Ahí lo tenés, mira. El brazo, la tensión. Ahora lo ejecutamos. Acá tenés brazo, acá te lo pongo, el brazo, la tensión, ¿no? Te lo pongo aparte. Es 8 metros, que es la longitud de la barra, por el seno de 53. Entonces, por el seno del ángulo opuesto. Eso te hace 39 metros para que ejecutes. Entonces, sumatoria de momentos es igual a 0. Como ya tenés esta cantidad que son menos 2000, ¿me sigues? Que es un menos 2000 newton metros, por supuesto, más tensión por el brazo que acabas de calcular, 639. Y después haces el pasaje término, porque vos tenés que calcular la tensión, es la pregunta de ejercicio, pasas este valor negativo al otro miembro con signo positivo, y después este coeficiente de tensión lo pasás dividiendo, 2000 dividido 639 te da 313 newton. Esa es la fuerza de tensión. Esa responde a la primera pregunta. ¿Cuál es la tensión en el cable? Primera pregunta, 313 newton. Ya vamos a ver las opciones, pero ahí está, me interesa. Al final lo vemos, no pasa nada. Pero además te pregunta cuál es la tensión, cuál es la reacción de la pared en el punto de fijación. Entonces, la otra pregunta está dirigida. ¿Cuánto es el valor de la reacción? Acordate que tiene el mismo valor que la acción. ¿Y la acción cuáles son? Es la suma de estas tres fuerzas. Esa fuerza, estas dos y estas dos fuerzas. Yo tengo que sumar estas dos fuerzas que son paralelas entre sí, ubicarlas en ese punto, ya te mostré el dibujo, acá está. Estas dos fuerzas van a actuar de esa manera, vertical las puedes sumar, porque son verticales ambas, puedes sumar 600 más 200 son 800, lo vas a colocar ahí, que es la sumatoria en I, y la otra fuerza es esta fuerza de tensión que acabas de averiguar, que vale 303 y tiene 53 grados para ese punto. Acá está el resumen de cómo se aplican las fuerzas, generando una acción. Y tengo que la sumatoria en I es 600 más 200. Ahí te lo pongo, sumatoria en X, sumatoria en Y. Déjame que te ponga acá. Espérate un poquito. Eso. Sumatoria en Y ya lo tenemos, es lo que te estoy diciendo, que es 200 más 600, que son 800. Déjame ver una cosa. Acá, perdón con un detalle, Lo que tengo acá es eso, sumatoria en I, acá está más completo, la sumatoria en I que te dije 800 está bien, pero tiene signo negativo. Estoy sumando en I y después en X. Sumo en I,
y tengo menos 800, pero a su vez la tensión tiene una componente en el semieje de Y, ¿va bien?, que se proyecta sobre el semieje positivo, y eso se calcula, como lo calcula siempre, a una componente en el semieje de X, es hipotenusa por el seno de 53. ¿Qué es lo que tienes acá? 313, que es la tensión, que es una fuerza que está dirigida hacia arriba, por eso va a tener una componente en I positiva. Entonces tenés ese cálculo, que es 313 por el seno de 53. Eso se va a oponer, es una fuerza vertical en sentido hacia arriba, que tiene ese valor, lo que resulta de ese cálculo, y el sentido negativo sobre el semieje de I, que van a ser 800 newton. En total, cuando haces esa sumatoria, va a ser menos 550 newton. ¿Me sigues? Acá yo estoy poniendo, mira, sumatoria en I, 550 newton. Después aparece acá. Acá estoy haciendo la suma final, donde tengo la sumatoria en X, y la sumatoria en Y que te estoy señalando, que son menos esta sumatoria que tenés acá, 550 newton. Y la sumatoria en X, que la dejamos pendiente, es una forma de que la dejas pendiente, tenés que sumar en X menos 313 por menos 50, eso que tuvo esa proyección en X, a su vez, una proyección en X. Porque está sobre el semieje negativo, menos 313 por coseno sumatoria. Trato de simplificar las cosas. Vos lo que estás hallando, una vez que tenés el cálculo de la tensión y sabés qué fuerzas han participado, esto está representando la tensión en el punto de aplicación, en el centro de giro. Eso es lo que acontece en última instancia en ese punto de giro, que vas a tener una sumatoria en X y una sumatoria en Y. Estoy recapitulando. La sumatoria en Y está compuesta de los 200 newton y los 600 newton en sentido negativo, menos Y, pero va a tener una componente de la tensión que se aplica en sentido positivo, una componente en I. La que averiguaste de componente en I a través de 313 por el seno 53. ¿Va bien? Y eso, por supuesto, tenías que hacer la sumatoria en I sumando estos dos negativos 800, ¿no es cierto? Eso menos 800 más el valor positivo en I, que es el 313 por el seno, que es la tensión por el seno 53 grados. Eso se suma menos 550, predominan los valores negativos, y a su vez la sumatoria en X, que es la componente de esa tensión, el semieje de X, que es un valor negativo, tenés menos 313 por coseno 53 grados, que es menos 188,37. Entonces tenés la sumatoria en Y, suma esa cantidad, y la sumatoria en X, que suma dos valores, tenés que aplicar porque tienen ángulo de 90 grados entre sí, es una suma trigonométrica, hace raíz cuadrada de 188 al cuadrado, 188 con eso decimal al cuadrado, más los 550 al cuadrado. Y eso te da 581. Esa es la acción. El valor de la reacción es el mismo, acción y reacción, nada más que una fuerza está aplicada sobre el punto de aplicación, sobre la tierra, donde está apoyado el pivote o la pared, lo que fuera, el soporte es un poste, y otra cosa es la reacción de la Tierra sobre ese poste que tiene sentido contrario, sobre puntos de aplicación diferentes, pero el valor absoluto, lógicamente, es el mismo. Es muy importante que revises tanto lo que yo digo en la grabación como la lectura. Quizás te convenga primero hacer tu lectura individual del gráfico, de la pizarra, y después escuches la grabación, ¿no? Bueno, ya seguimos.